Hola, buenas tardes a todos. Soy Carlos Maura, les envío este vídeo desde Cádiz. Y antes de empezar me gustaría agradecer en primer lugar al Seminario de Cultura Virreinal esta iniciativa que yo creo que es fundamental para mantener la actividad al día dadas las circunstancias de confinamiento, así como desear tanto al resto de participantes como a todas las personas que nos están viendo, pues que estén lo mejor posible y que podamos salir ya dentro de poco de esta situación. Para la intervención que he buscado en los próximos minutos me gustaría en primer lugar rescatar a una personalidad que durante prácticamente toda la historia desde su muerte ha estado en el olvido, que es José Fernández Guerrero, un escultor académico de finales del siglo XVIII y principios del XIX en el ámbito gaditano, y en particular ver su obra, su imaginería devocional. Las imágenes de devoción creo que es un género también muy despreciado incluso por muchas corrientes de pensamiento, incluso actualmente, pero aún así yo creo que la escultura devocional, que tiene unas particularidades que las hace diferentes al resto de elementos artísticos, vamos a ver que en la obra de este artista podemos obtener unas conclusiones muy interesantes en torno a estas imágenes de devoción. Así, a lo largo de estos minutos, mi intención es desgranar un poco las fuentes visuales, los modelos que manejaba el artista, los que estarán muy presentes en la antigüedad clásica, como podréis advertir por el título. Igualmente, conocer la imagen social del artista, conocer un poco por qué Fernández Guerrero trabaja para los sitios en los que lo hace, porque también nos va a dar una pauta, una corriente de actuación que nos habla de la propia ciudad de Cádiz. Así, por comenzar con la imagen que provoca la cita que incluyo en el título, la copió de la Venus de Medici, estamos viendo ahora mismo en pantalla la imagen de la Divina Pastora del convento de capuchinos de Sevilla. En el año de 1802, perdón, el padre guardián de aquel convento, Fray Miguel de Otura, decide encargarle a este artista, José Fernández Guerrero, la elaboración, la hechura de esta imagen devocional. Y este encargo no es un encargo que venga de un sitio cualquiera. Como muchos de ustedes sabrán, el convento de capuchinos de Sevilla es un poco la casa madre de esta devoción. En el año de 1703, la noche del 24 de junio, un fraile capuchino, Fray Isidoro de Sevilla, es quien tiene la feliz ocurrencia, así como él mismo la define, de vestir a la Virgen como pastora, y en una visión que él mismo describe, detalla cómo la Virgen le dice que propague su devoción, que propague su iconografía vestida como pastora. Durante todo el siglo XVIII, esta devoción va a traer grandes problemas tanto al propio Fray Isidoro, que tiene que enfrentarse a veces con la Inquisición, que no veía con muy buenos ojos esta nueva iconografía. También los padres capuchinos en las primeras décadas estuvieron muy recelosos de esta misma, pero ya en los momentos en los que se crea esta imagen, ya desde finales del siglo XVIII incluso, la devoción a la Divina Pastora es una devoción extendida por todo el mundo, aunque tuviera algunos detractores, pero rápidamente es una devoción que cala en el pueblo llano y es lo que provoca su gran éxito a partir de esa feliz ocurrencia de 1703. Es decir, que en el año de 1802 José Fernández Guerrero está haciendo una imagen para el lugar más especial de esta iconografía, lo cual nos da un poco la tónica de la clientela con la que va a trabajar nuestro escultor. Aquí estamos viendo una fotografía de cerca de la imagen. Es una talla que en el siglo XX tiene alguna intervención que la trastoca levemente. Y bueno, aquí también ven ustedes la cita un poco más extendida de la que se incluye en el título. Realmente esa evocación a la escultura clásica, a la escultura antigua, está muy presente en el rostro de la Virgen. No ya por la serenidad, sino incluso por las proporciones que tenemos ahí, que nos está hablando de un artista que tenía especial cuidado en esas citas que hacía hacia las obras más encumbradas de la historia del arte.
Y en ese texto que nos escribe Félix González de León, un cronista de la ciudad de Sevilla, en 1844, nos dice que esa nueva imagen de la Divina Pastora, anteriormente había otra, ya también lo veremos, ha sido construida por N. Fernández. Sabemos perfectamente que es una obra de José Fernández Guerrero, pero no sabemos si González de León leería mal los documentos o incluso por tradición oral se olvidaría del nombre, que lo define como N. Fernández, platero escultor. Y esa doble vertiente es muy interesante y también la vamos a ver posteriormente. Pero dejemos un poco suspendida esta imagen, ya volveremos a ella al final de la intervención, para trasladarnos a la ciudad de Cádiz. Porque que un sitio tan relevante para la devoción pastoreña y un sitio tan importante en Sevilla le encargue esa obra a un escultor gaditano, nos está hablando ya de antemano de una inversión de los roles. Porque Cádiz siempre había mirado a Sevilla en toda la edad moderna para la creación artística, siempre desde principios del siglo XVII, cuando Cádiz se reconstruye. Siempre tenemos artistas trabajando directamente desde Sevilla o bien formados en Sevilla que se establecen en Cádiz, con lo cual Sevilla siempre actuó un poco ahí de foco creador en todo el entorno. Pero en el siglo XVIII esta situación se invierte. Ya desde principios de la centuria se establecen en Cádiz los escultores genoveses que venían desde su Liguria natal y manteniendo esas formas de creación que tenían en Italia, trabajan en Cádiz, con lo cual un importante porcentaje de la clientela gaditana y del entorno va a encargar también preferentemente a esos escultores genoveses que se trasladan a Cádiz. Sevilla siguió muy presente desde luego, pero no con el predominio que había tenido anteriormente. A medida que va pasando la centuria, entrarán en escena otras importantes escuelas artísticas. Sabemos, por ejemplo, que a mediados del 18 trabaja Luis Salvador Carmona, un escultor vinculado al ambiente cortesano. Trabaja también Ignacio Vergara, uno de los grandes maestros de la escuela levantina. Es decir, que Cádiz en el siglo XVIII empieza a abrir el foco, empieza a abrir las miras y serán varias las escuelas artísticas que trabajen para la ciudad. Y cuando se funda la Academia de Tres Nobles Artes en 1788, aunque tenga algunos antecedentes en la década anterior, es un poco como que actuó de embudo, que todas esas influencias extranjeras que había tenido las hace una, y podemos hablar incluso de un estilo muy propio del academicismo gaditano en estas décadas. Como primer director, de la parte de escultura, tenemos a Cosme Velázquez, un riojano que se forma en Madrid junto a los escultores, los hermanos Michel, y posteriormente en 1787 se traslada a Cádiz y parece ser que le pone especial empeño en abrir esta academia, esta escuela de las Tres Nobles Artes. Y como teniente director de escultura tenemos a nuestro protagonista, que es José Fernández Guerrero. También yo creo que es necesario hacer un comentario antes de entrar en materia, porque muchas veces parece que a una estética ilustrada, a una estética academicista, la acompaña un pensamiento ilustrado, le acompaña un pensamiento a la vanguardia intelectual de su momento, cuando en realidad eso no sucedió así. Y en Cádiz tenemos varios ejemplos muy elocuentes en este sentido. Por ejemplo, a la izquierda, en la fotografía en blanco y negro, estamos viendo el aspecto exterior de una iglesia, la iglesia de San José, que se levanta por especial empeño de un obispo en la década de los 80, de José Escalzo, quien plasma en ese templo todo su pensamiento ilustrado. Muy influido por el jansenismo, él concibe una iglesia que se separa mucho de esos modelos tradicionales, y Cosme Velázquez precisamente es llamado a Cádiz para trabajar en este proyecto. Y ese mismo Cosme Velázquez que trabaja en ese edificio, desgraciadamente su interior se perdió en el siglo XX, también trabaja para proyectos que nos dicen totalmente lo contrario. En esta visión que estamos viendo de una iglesia en su interior, es la iglesia del Rosario. Tanto esta iglesia del Rosario como la anexa Santa Cueva nos hablan de un encargo muy apegado al antiguo régimen.
el promotor tanto de la reforma que tiene la iglesia del Rosario como de la Santa Cueva, que es la misma persona, el marqués de Valdeíñigo, José Sáenz de Santa María, un sacerdote novohispano, hace en estos edificios un canto a la contrarreforma, hace un canto a los valores tradicionales y sociales del antiguo régimen. Y también está trabajando Cosme Velázquez como uno de los principales configuradores del espacio. Es decir, que un mismo artista trabajaba para dos corrientes de pensamiento muy distintas, lo cual nos habla también del campo del arte como un campo quizás que mantiene cierta autonomía en cuanto a lo político. Entiéndase campo en el sentido de Bourdieu, en el sentido sociológico, de que aunque tenga alguna contacto con otros campos, con otros mundos, pero no siempre un pensamiento se corresponde con una determinada estética, y eso es algo que yo creo que es muy importante que mantengamos siempre atentos. Bueno, pues vamos a introducirnos un poco en la forma de creación de este Cosme Velázquez, de este escultor, porque su caso va a ser también muy diferente al de José Fernández Guerrero, al del teniente de escultura de esta escuela. Porque si bien cuando Cosme Velázquez se traslada a Cádiz va a tener una dilatada trayectoria en la ciudad, pero siempre parece ser que las obras que tenemos de él son obras muy impermeables. No parece claro que él se dejara influir por la tradición del lugar, sino antes bien él se reafirmó en ese aprendizaje que él había tenido en Madrid, que él había tenido en la corte, y es lo que él practica en todas las décadas que él trabaja en Cádiz. Es decir, que hace un poco tabula rasa, no mira lo que había atrás, sino que actúa como él pensaba que debía hacerse, que es como se estaba haciendo en Madrid. Y muchas de las obras que tenemos de él tanto atribuidas como documentadas, nos habla de ese apego al ambiente cortesano. Ya ustedes, por ejemplo, aquí proyectado en la pantalla, como este San Fermín que tiene su retablo en la iglesia del Rosario que veíamos anteriormente, procede de una manera casi directa con una estampa de Matías de Irala, con ese fraile mínimo de Madrid, con lo cual yo creo que este personaje no solo aprendió, sino que también se trajo consigo un acervo de libros y de estampas que le ayudaron a seguir creando con una estética muy similar en todas las décadas que él trabaja aquí. Igualmente, otra obra que él manda desde Madrid a su ciudad natal, a su pueblecito de La Rioja, que es Navarrete, como esta Virgen del Rosario, la que yo creo que tuvo muy presente para su composición, a esa Virgen del Carmen que hizo Roberto Michel está actualmente en la iglesia de San José de Madrid. Ahí en la fachada, encima del vano de ingreso, se conserva esta escultura, y yo creo que la composición nos habla, bueno, pues de un apego muy constante a ese estilo de sus maestros que había tenido en la ciudad de Madrid. Pero no sucede lo mismo con José Fernández Guerrero. Si hemos visto que Cosme Velázquez permaneció firme en sus ideales, este escultor y este platero, que nace en el propio ambiente gaditano, nació en un pueblo de Cádiz que es Ubrique, y parece ser que se forma en Madrid, aunque no lo tenemos totalmente claro por los documentos, sí presenta unos contactos mucho más visibles con la tradición. Precisamente las primeras noticias que tenemos del artista son en el campo de la platería. En la Hermandad del Carmen de Cádiz, una de las grandes devociones del siglo XVIII, él hace varios trabajos, la mayor parte de ellos perdidos en las décadas siguientes. Sabemos que se le contrata, por ejemplo, un paso de plata que nunca llegó a realizarse. Hace también ajuar de platería para las imágenes de la capilla, un conjunto de ciriales, todo eso, bueno, pues tenemos poca constancia. Y yo creo que se le puede atribuir incluso dos de las grandes piezas de la orfebrería gaditana de este siglo, que es la corona de la titular, que la vemos proyectada en pantalla, y que nos habla de un Fernández Guerrero todavía deudor de la tradición. Realmente este tipo de coronas son muy típicas de la creación bajo andaluza de estos momentos, con esas nubes que tenemos al principio de la ráfaga, que es algo muy propio de Cádiz, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX, y un poco Fernández Guerrero sirve de eslabón en esta cadena. Ya vemos también algunos otros elementos que nos hablan de esa voluntad de introducir un poco un lenguaje académico, como este friso de hojas entrelazadas, muy del gusto, como decíamos,
academicistas de estos momentos. Otra custodia que forma parte del mismo lote que yo le atribuyo en esta cofradía, nos habla ya de un lenguaje clásico mucho más evidente. Vean ustedes esta columna, que es la que protagoniza incluso el diseño, que nos llama más la atención por ser una llamada clara a esos valores académicos, que nos habla de un artista, bueno, pues que tiene muy bien asumido todo ese ideal, todo ese estilo. Pero también, aparte de ese recuerdo a la antigüedad clásica, de ese recuerdo a la academia, tenemos otros elementos que nos hablan de otro de los grandes modelos que tuvo el movimiento academicista gaditano, que es el barroco romano. En particular me estoy refiriendo a estos dos ángeles que están en la base de la custodia, al lado del plinto central, porque esta composición la tenía muy presente José Fernández de Guerrero, porque la podía haber visto en otros lugares de Cádiz, como por ejemplo en esa capilla alta de la Santa Cueva, donde en ese altar mayor, en ese tabernáculo, en ese templete sacramental que preside el espacio, Cosme Velázquez había elaborado estos dos ángeles genuflesos que vemos aquí en actitud de oración, que son muy parecidos, que tienen una composición muy semejante a esto que vemos en la custodia. Igualmente, estas creaciones nos remiten de una manera más o menos directa a creaciones del barroco romano, como decíamos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una fotografía de la capilla sacramental del Vaticano, donde Bernini hace también estos ángeles genuflesos al lado del templete, que yo creo que tuvieron una gran repercusión en el ámbito gaditano. Ya Lorenzo Alonso de la Sierra ha insistido mucho en estas cuestiones, pero realmente esta mirada hacia Roma es una de las constantes de esta institución en Cádiz. Y yo creo que esa mirada a Roma también se ve en José Fernández Guerrero. Aquí estamos viendo uno de los relieves que él hace para la Academia de Cádiz y que después manda a Madrid para que lo nombren académico. Que también nos habla de un tema muy propio de esta institución. Estamos viendo aquí a Hércules, que es el personaje central, que está ahuyentando a la personificación de la ignorancia y los vicios. Y detrás de Hércules se disponen unos niños que están siendo protegidos por las autoridades, por estos dioses romanos que tenemos aquí. Esta referencia clara a cómo el academicismo, a cómo esa nueva institución que se había creado hacía ahuyentar lo que se consideraba bueno, pues eso, unos valores que había que desterrar de la sociedad, que se plasmaban en un arte abominable, como definirían, ese arte barroco contra el que luchaban los académicos, está representado aquí, y yo creo que nos habla de esa visión que el artista se tenía de sí mismo. No sabemos si Fernández Guerrero se autorretrató en este Hércules, aunque lo encuentro muy tentador pensar que así lo fuera, en esa personificación de la ciudad de Cádiz, que es este semidios romano, que es el semidios griego, perdón, clásico. Y yo creo que nos habla de que el artista tenía la conciencia de que él formaba parte de algo nuevo, de que él barría anteriormente y bueno, pues proponía una forma de crear que era la que él buscaba en la ciudad de Cádiz. Además tenemos la obra perfectamente firmada en 1790. Y digo que está muy presente, yo creo que esa mirada a Roma, porque me recuerda a otras creaciones del barroco pictórico romano, como esta pintura, esta expulsión de los mercaderes del templo que se conserva en el Museo de Berlín. Y su atribución es muy difusa. Se atribuye al Checo de Caravaggio, a esa persona que trabaja con Caravaggio y que recibe distintos nombres según el autor, pero lo que está claro es que nos remite a las obras del barroco romano. No sabemos si en el ámbito gaditano había alguna estampa o alguna copia, pero me parece muy significativo el parecido que tiene la figura de Cristo en la pintura con la figura de Hércules en el yeso que veíamos anteriormente. Fíjense ustedes, por ejemplo, el pie o el brazo, incluso ese torso en esviaje que tenemos en ambos casos. Pero bien, como les decía, no solo Fernández Guerrero miraba a Roma, sino que también se va
a dejar influir por esas otras corrientes escultóricas que teníamos en el Cádiz de estos momentos. Y las cofradías ahí actuaron como grandes mecenas del artista. Por ver un ejemplo gaditano, estamos viendo una imagen de la iglesia de San Pablo, una iglesia que en esta centuria, a finales del siglo XVIII, decide renovarse al completo. Y las dos cofradías que estaban dentro, tanto la cofradía del Exceomo como la cofradía de la Virgen del Sagrario de Toledo, deciden hacer un gran esfuerzo económico por sacar de la iglesia todo lo que había antes, a excepción de las imágenes titulares, y hacerlo todo de nuevo en el gusto más vanguardista de su momento, que era el academicista. Aprovechando la estancia de Manuel Tolsá en Cádiz, que estaba aquí para embarcar ya hacia México, le encargan a esa gran personalidad el diseño de su retablo mayor, el retablo que estamos viendo en pantalla parcialmente y que cobija la imagen del titular de la corporación. Y esta misma cofradía que encarga a Tolsá, que encarga a Torcuato Cayón, a Torcuato Benjumeda, a los grandes arquitectos del Cádiz del momento, también le encarga a José Fernández Guerrero la imagen de su titular dolorosa, que es la Virgen de las Angustias. No está documentada, pero por su parecido con la Divina Pastora de Capuchinos de Sevilla que veíamos al principio, prácticamente desde los años 80 que se hace la atribución, la crítica la tiene como una obra muy probable del artista. Y de nuevo nos refleja, bueno, pues esa composición clásica que emana del rostro, de ustedes, de nuevo esa serenidad, esa calma que expresa el rostro de la Virgen. En origen era incluso mayor porque sabemos que las lágrimas que le vemos actualmente son una incorporación del siglo XX. Con lo cual, bueno, pues tampoco en origen tenía esas lágrimas, que nos habla de, bueno, pues de una visión mucho más calmada, más incluso en su concepción original. Pero más allá de esa evocación, de nuevo, de la escultura clásica, ya nos está delatando otra de las fuentes, otro de los modelos que tenía Fernández Guerrero. En particular me estoy refiriendo a esas manos entrelazadas, esas palmas que se cruzan en la Dolorosa. Nos está remitiendo de una manera directa a la escultura genovesa que tenemos en la ciudad. Al hablar de la escultura genovesa, uno de los iconos más importantes es esta Virgen de los Dolores, que es la titular de la Orden Tercera de los Servitas, que la sigue teniendo en su capilla de la iglesia de San Lorenzo. Se atribuye a Francesco Galiano, aunque no está documentada. Sea de quien sea, lo cierto es que nos está hablando de un gran artista genovés, de esa escuela genovesa que estaba presente en Cádiz, y fue uno de los grandes iconos devocionales. De hecho, la devoción a la Dolorosa en toda la ciudad de Cádiz nace a partir del éxito de esta orden en la ciudad. Y en esa composición vemos, bueno, pues incluso esa serenidad, esa abstracción que tiene la Virgen respecto al dolor en el rostro. Yo creo que nos pone un poco en antecedentes de los valores que estamos viendo de la obra de Fernández Guerrero. Y esa forma de entrelazar las palmas, como decía, es algo que distingue muy especialmente a las obras genovesas del resto de escuelas. Sevilla, por ejemplo, o Málaga, o Granada, o cualquier otra, siempre entrelazaba los dedos, pero esa forma de entrelazar las palmas, en un 99% de los casos, nos está hablando de los escultores genoveses que trabajan en la ciudad. Yo creo que esa Dolorosa, que esa imagen que acabamos de ver, la tenía Fernández Guerrero muy presente a la hora de concebir otras imágenes de similar iconografía, como por ejemplo esta Virgen de la Soledad que tenemos en Jerez de la Frontera. Más allá del parecido con las manos, incluso en el rostro, en ese giro que tiene la imagen, me parece que está muy presente esa imagen gaditana, esa imagen genovesa, con lo cual, bueno, pues puede ser que él tuviera muy presente a la hora de concebirla todo ese pasado genovés que tenía ya la ciudad de Cádiz, que sería, bueno, pues otro de esas fuentes de influencia que tiene la creación del artista. Y es muy curioso también ver cómo vamos abriendo el abanico. Empezábamos en Cádiz, hemos ido a Jerez de la Frontera y estamos llegando ya prácticamente a Sevilla. Ahora estamos en un pueblo de la campiña sevillana, que es Fuentes de Andalucía, una zona de ese reinado que tiene un periodo de esplendor durante la Ilustración. Y allí en la parroquia de aquel pueblo se establece una congregación servita
que le encarga pues a una de las águilas del academicismo español, que es Ceán Bermúdez, el diseño de su retablo. Y Ceán Bermúdez diseña este retablo que estamos viendo en pantalla y parece que es él mismo quien decide poner en contacto a la congregación con José Fernández Guerrero para que le encargasen a él la imagen de la Dolorosa. Con lo cual nos está hablando de nuevo de un artista que está codeándose pues, con lo más elevado del ambiente artístico de su momento. Tienen ustedes aquí una visión más cercana de la Virgen. De nuevo entrelaza las palmas, como lo veíamos en el resto de casos, y esa mirada alta y esa composición del rostro que nos recuerda, bueno, pues prácticamente sin fisuras a esa Virgen de las Angustias que veíamos en la ciudad de Cádiz. Yo creo que siguiendo esta tónica podemos comprender un poco mejor el porqué, esa pregunta que hacíamos inicialmente, de por qué esa casa madre de la devoción pastoreña le encarga a Fernández Guerrero la imagen de la titular, la imagen de la Divina Pastora. Estos son los datos de una manera muy esquemática que tenemos de la misma. Sabemos que en 1798 el beato Diego José de Cádiz, recordemos la persona que había conseguido de la Santa Sede, uno de los grandes capuchinos de este momento, que había conseguido de Roma la aprobación de la festividad litúrgica de la Madre del Buen Pastor, uno de los grandes defensores también del antiguo régimen frente a lo que consideraban que era un ataque. Bueno, pues este mismo beato, uno de los grandes apóstoles de la devoción, es quien bendice una imagen de la Divina Pastora que había sido donada por una familia de Sevilla, por Blas Martín Romeo, que es un militar que tendrá un cargo muy elevado en la infantería española de estos momentos y que fue realizada por Cristóbal Ramos. Esta imagen no sabemos prácticamente más porque se pierde su rastro, pero Cristóbal Ramos nos está hablando, ese encargo nos está hablando de un apego a la tradición. Cristóbal Ramos trabajó también como profesor de la Escuela de Tres Nobles Artes de la ciudad de Sevilla, pero mientras Cádiz miraba a Madrid y miraba hacia afuera a la hora de hacer sus creaciones, la escultura académica sevillana se mira a sí misma. Yo creo que da para un comentario muy interesante esa mirada que tiene Sevilla hacia su propio pasado y de la que Cristóbal Ramos nos da buena cuenta de ello, es decir, que era un escultor apegado a la tradición. Y en 1802, sin que sepamos que le pasara nada a esa primera imagen, a esa imagen de Cristóbal Ramos, no tenemos constancia de ningún accidente ni de ningún incendio que fomentara ese cambio. El guardián de aquel momento, Fray Miguel de Otura, decide encargar la imagen a José Fernández Guerrero. Con lo cual, bueno, pues ante esa incógnita del por qué lo hizo, yo creo que la clave está en el ánimo de distinción al que iba vinculado este artista. Siempre que hemos visto a Fernández Guerrero lo hemos visto trabajando para unos sitios o en contacto con unas personalidades muy elevadas. En Cádiz lo habíamos visto, por ejemplo, con Manuel Tolsá, que era el que hace el retablo de la Cofradía del Exeomo, es decir, que nos está hablando de una institución con un elevado gusto artístico, entiendo ese gusto como concepto histórico. Tenemos también Fuentes de Andalucía vinculado a Ceán Bermúdez, y aquí yo creo que también esa altura que empezó a tener la imagen social de nuestro protagonista fue la que motivó que Fray Miguel de Otura decidiera quitar esa imagen de Cristóbal Ramos para poner una pues en consonancia con el pensamiento más elevado que había en su momento. Sabemos que la encarga en la ciudad de Cádiz y yo creo que en ese ánimo de ir a Cádiz, en esa voluntad de hacer algo que se saliera de su entorno, lo podemos comprender muy bien con una frase, que es la que le pongo en pantalla, de Gombrich, cuando nos dice que en la sociedad estrictamente jerarquizada de los siglos XVI y XVII, creo que podemos añadir incluso el XVIII, en el ámbito que nosotros estamos viendo, la oposición entre lo vulgar y lo noble llega a ser una de las principales preocupaciones de los críticos. También yo creo que junto a críticos se pueden entender entendidos, personas que discutían de arte, que creen que ciertas formas o ciertos modos son realmente vulgares porque seducen a las gentes inferiores.
mientras que otros son intrínsecamente nobles porque solo un gusto desarrollado es capaz de apreciarlos. Es decir, si aplicamos esta conclusión a la que llega Gombrich, nos está diciendo que Cristóbal Ramos, que es un artista que tiene un fecundísimo éxito en la Sevilla de su momento, muchas cofradías acuden a él, muchos personajes importantes, yo creo que se vinculó un poco con lo popular, se vinculó con lo típico, con lo que había por toda Sevilla. Y cuando Fray Miguel de Otura decide ir a Cádiz, decide ir a Fernández Guerrero, yo creo que lo hizo por ese ánimo de distinguirse, por ese ánimo de hacer algo que se saliera de lo normal, que se saliera por arriba de lo normal y que bueno, pues que se vinculara con un pensamiento y con una forma de entender el arte mucho más elevada. Así, yo creo que este trayecto que nosotros hemos realizado a través del artista nos muestra varias conclusiones. En primer lugar, José Fernández Guerrero es el último eslabón de una cadena de escultores, de imagineros que intentan aplicar a estas imágenes de devoción los preceptos de la academia. En la mayor parte de ellos triunfó la tradición, pero Fernández Guerrero aplicó ese recuerdo, esa evocación clásica con un éxito mucho más feliz, consiguió unos resultados mucho más satisfactorios que el resto de sus contemporáneos, pero sin embargo no tuvo descendencia, no tuvo otros seguidores que le acompañaran, porque yo creo que ese recuerdo de la antigüedad clásica no casaba bien con la forma de entender la devoción que había en Andalucía, en particular en el reino de Sevilla. Con lo cual hoy, con nuestros ojos del siglo XXI, podemos entender que prácticamente Fernández Guerrero se estaba metiendo en un callejón sin salida a la hora de hacer ese tipo de creaciones que todas eran, bueno, pues eminentemente similares entre sí. No había otra forma de concebir esas imágenes. Igualmente nos está hablando de un Cádiz que se erige como un foco creador, un Cádiz que invierte la posición que había tenido durante toda la edad moderna respecto a Sevilla, y que en el siglo XVIII, a finales de la centuria, no va a ser ya Cádiz la que acuda a Sevilla, sino que es Sevilla la que acude a Cádiz con ese ánimo de distinguirse, que es la última de las conclusiones que estamos viendo escritas en la pantalla. Yo creo que cuando un sevillano, cuando un cliente, fuera de donde fuera, acude a Fernández de Guerrero, lo hace con esa voluntad de distinción, y entiéndase también ese guiño a Bourdieu cuando nos hablaba de que detrás del gusto tenemos nosotros mucho equipaje a la espalda que nos habla de por qué una determinada clase social, porque dentro de un campo se acude a un artista y no a otro. Yo creo que en toda la clientela que hemos visto de nuestro artista está implícita ese ánimo de hacer algo elevado, de hacer algo que nos hable de un gusto artístico que se escape de lo cotidiano y que nos hable también de ese realce que a través de la obra artística se buscaban dar las instituciones y se buscaban dar las personas que las encargaban a sí mismas y a su imagen social. Muchas gracias.